Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, todos mis hermanos, las personas que se conectan con nosotros a través de este medio. Aquí estamos nuevamente dispuestos para adorar a nuestro Dios, para alabarle, dispuestos para compartir con ustedes la palabra del Señor. Es una bendición, un privilegio que el Señor nos ha concedido y que nosotros tenemos que saber aprovechar. Tenemos que, dice la palabra, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. De mi parte, les doy muchas gracias, hermanos, a todos los que continuamente se están conectando en la mañana y en la tarde. Es bueno, hermano, poder continuar nosotros en esa comunión con el Señor, aunque no podemos congregarnos, no podemos estar de cuerpo presente, pero sí podemos unirnos todos los días en el Espíritu, un mismo sentir. ¿Para qué? Para orar al Señor, para aprender la palabra. Es algo que nosotros sabemos que necesitamos, somos conscientes, necesitamos cada día más de nuestro Dios. Sabemos que cada día la lucha es más intensa y por eso nosotros no podemos menguar. Cada día tenemos que fortalecernos con todo el poder de su fuerza, dice la palabra. Cada día tenemos que perseverar en la comunión con el Señor, tenemos que perseverar en la palabra y como dice la Biblia, estar siempre dispuestos para toda una obra. Así es, hermanos, que vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias y vamos a pedirle que Él nos ayude, que Él nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento, que nos ayude a fortalecernos cada día y sobre todas las cosas que podamos entender su bendita palabra, podamos entender el propósito que trae cada día, porque cada día la palabra trae un propósito para cada uno de nosotros. Entonces démosle gracias a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y soberano Rey de gloria, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos una vez más, Señor, delante de tu presencia. Queremos adorarte, queremos alabarte, Señor del cielo, queremos darte a ti la honra, la gloria, la adoración, la alabanza, la exaltación. Queremos proclamar que tú eres el Dios soberano, el Dios eterno, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Creador del universo, el que sustentas todas las cosas por tu bendita palabra de poder, y que nosotros, Señor, por tu misericordia somos tus hijos, somos tu iglesia, somos el pueblo, Señor del cielo, que tú redimiste, Señor, a precio de sangre, bendito Dios, y que nos has traído hasta este lugar. Nos has puesto, Señor, en este ministerio, en esta obra, con un propósito. Nos has llamado con un llamamiento santo y es un propósito eterno, Padre amado, y somos conscientes que necesitamos de ti, que necesitamos la sabiduría, que necesitamos el discernimiento, que necesitamos fortalecernos cada día, Señor, adorándote, alabándote, buscando tu rostro, buscando tu presencia. Señor, somos conscientes que tenemos muchas necesidades, somos conscientes que hay hermanos, hay personas que tienen muchos conflictos, muchos problemas, muchas dificultades, unos de una manera, otros de otra. Bendito Dios, y sabemos que solamente, Señor, tú tienes la respuesta, Señor, tú tienes la solución para cada problema, para cada dificultad. Tu palabra nos enseña que solamente tú tienes palabras de vida eterna que darnos, que solamente tú alienta nuestros corazones, conforta nuestras almas, que tú eres poderoso y eres suficiente, Señor, para suplir todo lo que nos falte. Aquí estamos delante de ti. Yo quiero clamar, Señor, quiero interceder por la iglesia, por cada hermano, Señor, por cada necesidad. Tú las conoces todas, Señor. Tu palabra nos enseña que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad antes que las pidamos a ti, Señor del cielo. Yo vengo a colocar en tu presencia, Señor, la necesidad de cada hermano, de cada hermana, Rey del cielo, cualquiera que sea, Señor. Oh, tú eres poderoso, Señor, tú eres soberano. Yo te ruego que en esta noche seas tú supliendo, Señor, seas manifestándote de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural, Señor del cielo, llenando, Señor, todo vacío, Padre amado. Hay personas, Señor del cielo,
atemorizadas, hay personas, oh Dios de los cielos, hermanos, que tienen conflictos, hay hermanos que se han desanimado, hay hermanos, Dios del cielo, Padre amado, oh soberano Dios del cielo, que tienen necesidades económicas, necesidades físicas, Señor, hay hermanos con enfermedades, con dolencias, y nosotros sabemos que solamente, Señor del cielo, tú, Señor, puedes suplir, Señor, todas las cosas. Por eso venimos delante de ti a clamar tu misericordia, a pedirte, Señor, que de una manera gloriosa, Señor, que de una manera sobrenatural, seas tú, Señor, manifestándote, seas tú supliendo, Señor del cielo, en esta hora, poderoso Rey, Padre amado de la gloria, que podamos confiar, Señor, en ti, que podamos apropiarnos de tu palabra, que podamos apropiarnos de tus promesas, Señor, entender que todas tus promesas en Cristo Jesús son sí, amén. Somos conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos pasando, Señor del cielo, por esta cuarentena, Señor, y que no sabemos hasta cuándo, Señor, vamos a estar en este confinamiento. Te rogamos que nos ayudes, Señor, para que cada día, Señor, podamos perseverar en la palabra, perseverar en la oración, Señor, que nuestra fe pueda ir cada día, Señor, en aumento, ser acrecentada, Señor del cielo. De una cosa, Señor, estoy seguro, Padre amado, y es que tú, Señor, nunca nos has dejado y nunca nos dejarás, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú eres fiel a tus promesas, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepienta, y tú dijiste, tú harás, Dios del cielo. Colocamos en tu presencia, Dios del cielo, nuestras necesidades, nuestros conflictos, Padre, nuestros problemas. Clamamos una vez más, Señor del cielo, por nuestra hermana Yolanda Álvarez, para que tú seas supliendo, Señor del cielo, su necesidad. Tú sabes, tú conoces sus angustias, Señor, tú conoces, Padre, sus afanes, sus dificultades, Dios del cielo, Padre amado. Hoy te rogamos, Señor, que de una manera sobrenatural seas tú, Señor del cielo, dando una respuesta, dando una solución, que ella pueda recibir, Dios del cielo, Padre, lo que le corresponde, Señor, para su hijo, Señor del cielo, este hijo especial, Padre amado. Sabemos que tú eres bueno, que tú no haces asesión de personas, que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera, dice tu palabra. Hoy nosotros venimos delante de ti, nos acercamos delante de ti, maravilloso Dios, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra necesidad, Señor del cielo, Padre amado, y sabiendo, Rey de gloria, que tú eres quien nos sustentas, que tú eres quien nos provees, oh Dios del cielo, y que no tenemos más dónde ir, como dijo el apóstol Pedro. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna que darnos? Yo te ruego que en esta noche tú nos des la sabiduría, nos des el discernimiento, el entendimiento, Padre amado, que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, y que tu palabra pueda ministrarnos, que tu palabra pueda producir en nosotros, Señor, ese fruto para el cual tú la envías, Padre amado. Yo te alabo, Señor. Yo te doy gracias, bendito Rey del cielo. Yo bendigo, Señor, esta obra en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, en el poder de tu palabra. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, a fortalecernos cada día, adorándote, alabándote, sirviéndote, buscando tu rostro, Señor, esforzándonos cada día para hacer tu voluntad, Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Padre amado, recibe la adoración, recibe la exaltación, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza, poderoso Rey del cielo, y manifiéstate, Señor, en cada vida, Rey del cielo. Quebranta todo estorbo, quebranta todo impedimento, Señor del cielo. En esta hora yo ato y ligo los aires y desautorizo toda obra del diablo, todo poder de las tinieblas. Desautorizo, oh Señor, toda interrupción, bendito Rey del cielo. Padre amado, todo aquello que quiera, Señor, desviarnos, Señor del cielo. Oh soberano Dios de la verdad, todo aquello que quiera apartarnos del camino, bendito Rey del cielo.
Oh, muchas gracias, poderoso Dios. Muchas gracias, Rey de Gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a tratar en esta noche, vamos a tratar un tema bíblico, todo lo que nosotros transmitimos, toda enseñanza, toda predicación, ya sabemos que es conforme a la palabra. No podemos venir a enseñar doctrinas de hombre, no podemos venir a contar historias ni anécdotas de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, y sabemos que no podemos vivir de las experiencias pasadas, que cada día nosotros tenemos que buscar, Señor, tu rostro, buscar una experiencia nueva, poder entrar cada día en esa comunión con nuestro Padre Celestial, poder derramar nuestro espíritu, nuestro corazón, poder tener esa disposición, deleitarnos en su palabra, así sea dura, tenemos que recibirla tal como venga. Entonces, hermanos, sin más preámbulos, yo quiero ir a la palabra, quiero compartir con ustedes en esta noche, hermanos, vamos a ver algunos enemigos del hombre, algunos enemigos del hombre. Y pues cuando hablamos enemigos del hombre, pues tenemos que ver con la iglesia, que somos nosotros la iglesia del Señor, y tenemos enemigos porque estamos en este mundo y sabemos que tenemos un opositor, tenemos un enemigo y a través de él muchos más enemigos. Sabemos que son principados, potestades, gobernador de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces vamos a empezar. Y el primer enemigo que yo quiero que miremos, que estudiemos un poquito en esta noche es la carne. La carne. O sea que la lucha más grande, yo lo creo así, y así lo enseña la Biblia, la lucha más grande que nosotros tenemos es contra nosotros mismos, es contra nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces yo quiero que leamos en Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17, nos dice la palabra del Señor, escribe el apóstol Pablo: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces ahí vemos una lucha, y es una lucha que es continua, es constante. Mientras nosotros estemos viviendo en esta tierra, en este mundo, y mientras estemos en este cuerpo terrenal, en este cuerpo de carne y huesos, vamos a tener continuamente esa lucha. Es una lucha que tenemos que batallarla, tenemos que vivirla, tenemos que pelearla continuamente. Mientras tengamos vida terrenal, tendremos que luchar, batallar cada día entre el alma y el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, ¿qué quiere la carne? Deleitarse, quiere mundo, quiere todo lo que brinda el mundo. Entonces es contra el deseo, el del espíritu, es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis los que quisieres. Entonces ahí vemos, para mí es el enemigo más peligroso que nosotros tenemos. Algunas personas, y muchos, aún cristianos, piensan que el enemigo más peligroso del hombre es el diablo. Para mí no es así. Muchos dicen, ay, es que es el diablo, y hasta le tienen miedo, pero nosotros vamos a ver a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, que no es así. Hoy precisamente hablaba yo con dos hermanas en la fe. Entonces, pues, ¿qué hablábamos nosotros? Hablábamos de la palabra del Señor. Entonces le dije yo, vea, les voy a poner
tres enemigos del cristiano, tres enemigos del hombre. Y ustedes me van a decir cuál de los tres es el más peligroso. Ah, sí, así, a ver cuáles son. Digo yo, tenemos al diablo, tenemos al mundo y tenemos a la carne. Entonces me dijo la primera, no, pues el diablo es el más peligroso. Le dije yo y a la otra, ¿y usted qué dice, hermana? Me dice, sí, el diablo, el diablo. Le dije, hermanitas, erráis mucho, erráis mucho ignorando las escrituras y el poder de Dios, así dice la Biblia. Le dije, para mí no es el mundo, ni es el diablo, es la carne. Vamos a ver, yo le quiero leer aquí dos textos. ¿Por qué? Entonces nosotros vemos en primera de Corintios capítulo 6, verso 18, ¿qué dice la palabra? Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre está fuera del cuerpo. Se fornica contra su propio cuerpo. Entonces, que la fornicación es una obra de la carne. ¿Qué dice la Biblia? Huid. Huid de la fornicación. Y sabemos que eso fue lo que hizo José. Todos conocemos la historia de José. ¿Qué hizo él? Salir corriendo, dejó la ropita en manos de la Potifara y salió corriendo. Huid. ¿Para qué? Para no caer. ¿Por qué? Por amor a Dios, por temor a Dios, por respeto a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer de la fornicación? Hay que huir. Ahora, ¿qué hay que hacer con el diablo? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces son dos textos allí muy claros, muy claros. La fornicación hay que huir, no podemos darle lugar, no podemos darle ni pedacito pues de papaya al diablo, hay que huir. Pero con el diablo, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, someternos a Dios. Someternos a Dios, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y una cosa, ¿qué es someternos? Es humillarnos, es obedecer, ser obedientes ante Dios. ¿Para qué? Dice, resistid al diablo. O sea que sin sometimiento, sin obediencia, no tenemos autoridad. Y sin autoridad, pues no podemos resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces estos dos textos para mí son claros. Es más peligroso la carne, porque cuando nosotros hablamos de la carne, eso no solamente está hablando de fornicación, porque ese es otro de los problemas, que hay muchos hermanos, hay muchas personas que piensan que los pecados capitales, los tres pecados más grandes, fornicación, adulterio y borrachera, entonces no, pues yo no adultero, yo no fornico, yo no soy borracho, entonces no tengo problemas. Pero resulta que cuando hablamos de la carne abarca muchas más cosas, muchos costumbres, fortalezas, hermano, argumentos, resabios, cantidad de cosas que son de la carne, que pertenecen a la carne y que muchas veces nos quieren doblegar, nos quieren dominar. Nosotros sabemos que esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, continuamente está en oposición a la vida espiritual, a la vida del espíritu. Entonces al diablo nosotros tenemos que resistirlo, tenemos que someternos a Dios para poder tener la autoridad para resistirlo. Entonces hay gente que le teme al diablo, le tienen temor. Y alguien podría decir, no, pero es que también el apóstol Pablo tenía temor al diablo. No es así, no es así. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que entenderla, saberla comprender por el Espíritu, no conforme a la carne, no conforme yo creo, no conforme yo pienso, sino tal como está escrita, porque se puede tomar el texto de 2 de Corintios 11:3, que dice Pablo, para decir que Pablo le tenía temor al diablo. No, él no le tenía temor, yo tampoco, y espero que aprendamos que nosotros no tenemos por qué temerle al enemigo. Una cosa es que tengamos que no darle lugar,
que tengamos que ser precavidos, hermano, y que no darle lugar, pero no tenemos por qué temerle. Pablo, ¿qué dice en 2 Corintios 11:3? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién es la serpiente? El diablo. En Apocalipsis dice, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, mire cómo ha evolucionado, cómo ha crecido. Ya en Apocalipsis es dragón, el dragón, la serpiente antigua. Pablo no está diciendo que él tiene temor del diablo. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo el diablo, le extravió los sentidos a Eva. ¿Pero por qué? Porque ella le dio lugar. Ahora, ¿por qué Pablo dice que tiene temor? Es por los cristianos, no es por el diablo. Dice, porque si viene alguno, verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Era la condición que había en la iglesia de Corintios cuando Pablo le escribe. Cuando Pablo les escribe, mire, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y hoy en día es igual, hoy en día ocurre lo mismo. Hoy en día hay muchas gentes, predicadores, religiosos, que predican otro Jesús diferente al que predicaron los apóstoles, al que está escrito en la Biblia y que es el que nosotros tenemos que predicar y al que nosotros tenemos que seguir, al que nosotros tenemos que obedecer. Hoy en día también ocurre lo mismo. Hay muchos que predican un Jesús diferente, por ejemplo, el del pesebre, el que nace cada año, al que le celebran cada año el cumpleaños. Ese no es el Jesús que está en la Biblia, ese no es el Jesús que predicó Pablo ni los apóstoles. El que nosotros no es el Jesús que nosotros hemos recibido, no es el Jesús a que nosotros le recibimos. Nosotros le servimos al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino, predicó el Evangelio, murió en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y viene en las nubes a levantar su iglesia. Hoy en día hay muchos Jesús, predican muchos Jesús, por ejemplo, y el caído de Buga, bueno, ya ni para qué hablar de eso, cantidad de ídolos que hay. Pero también dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, también hay cantidad de espíritus que se mueven en medio de las iglesias, y el único espíritu que nos enseña a nosotros todas las cosas y que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo de Dios, que también nosotros hemos recibido y que mora en nosotros, está en nosotros, y es el que nos guía, es el que nos redarguye, el que nos enseña. Pero hoy en día se mueven cantidad de espíritus engañadores, espíritus falsos, de profecía y de cantidad de cosas, de falsas doctrinas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo aceptaban un Jesús diferente, aceptaban un espíritu diferente y aún otro evangelio, dice, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cuántos evangelios se predican hoy en día? El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la familia, es que la familia es la primera iglesia, y cantidad de cosas que nosotros ya sabemos y que pues ni para qué nombrarlas, porque ya sabemos todo eso. Entonces ese era el problema. Pablo no le tenía temor al diablo, no le tiene miedo, y nosotros no tenemos por qué temerle. Entonces tenemos que someternos a Dios, resistirlo, y Él huirá
de nosotros. Entonces, estamos viendo que el enemigo más terrible que nosotros tenemos es la carne. Entonces, la lucha es contra nosotros mismos. Ahora miremos un poquito qué consecuencias trae el andar en la carne o el vivir en la carne. Eso trae consecuencias graves, consecuencias terribles. Y la Biblia nos lo enseña, porque en la Biblia encontramos, hermanos, la respuesta. La Biblia nos enseña lo que es pecado, lo que nos puede llevar a la perdición, pero también nos da la respuesta en la misma palabra. Entonces, Romanos capítulo 8, versos 5 al 8 dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí está el primer problema. El ocuparse de la carne, o sea, el que piensa en las cosas de la carne, entonces, ¿qué pasa? Dice, el ocuparse de las cosas es muerte. Muerte primeramente espiritual. Muerte espiritual. Cuando una persona vive solamente en la carne y nada de espíritu, ¿qué viene? Muerte espiritual. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida y paz. Está hablando de vida del espíritu, vida de resurrección, vida de agradar a Dios, de servir a Dios, de sujetarse, de obedecerle. Todo lo que nosotros ya sabemos. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemistad, los designios de la carne. Todo lo que pertenece a la carne, a la naturaleza pecaminosa. Son enemistad contra Dios. Ahora, ¿por qué? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces alguien podría decir, no, pero es que ahí está hablando de la ley de Dios y nosotros no estamos en la ley, nosotros estamos en la gracia, ahora somos salvos por gracia. Sí, Señor, pero yo quiero recordarle, hermano querido, que cuando está hablando aquí de ley, porque no se sujetan a la ley, está hablando de los mandamientos. Nosotros sabemos que los mandamientos, la ley de Dios, están vigentes, no han sido abolidos. El Señor Jesucristo no vino a abrogarlos, vino a cumplirlos, vino a cumplir la ley, no a abrogarla y aún hacerla más fuerte, porque dice Moisés, os enseñó, os dijo, no adulterarás, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, y muchas otras cosas más que nosotros ya sabemos. O sea, los mandamientos, la ley de Dios está vigente. Entonces, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque viven conforme a la carne. Y en la carne no se puede agradar a Dios, dice el verso 8. Y los que viven según en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, de ninguna manera. Tienen que morir a la carne, tienen que morir al mundo para poder agradar a Dios y vivir para Él. Entonces, nosotros sabemos, es algo sencillo, que ya lo conocemos, que nosotros estamos compuestos, somos seres tripartitas, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que el espíritu es la parte de Dios en el hombre, el espíritu es la parte que quiere adorar a Dios, que quiere alabarle, que quiere obedecerle, que quiere sujetarse, que quiere servirle, en fin, todas las cosas, todo lo que le agrada a Dios, todo es hacer su voluntad, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Ahora, la carne, ¿qué es? Pues la carne es el cuerpo. El cuerpo es el estuche donde mora el espíritu y donde mora el alma. ¿Qué es el alma? Es el ser, es el yo, es el ser. Recuerden que en Génesis, cuando Dios creó al hombre, hizo allí el muñequito, tomó el polvo de la tierra, hizo barro,
formó el muñequito y luego dice sopló sobre él aliento de vida, hálito, espíritu de vida, y fue el hombre que un ser viviente. Y otra versión dice que fue el hombre alma viviente. Entonces el alma, esto todos lo sabemos, solamente quiero recordar que recordemos un poquito todas estas cosas. El alma es el ser, es el yo. Ahora, ¿qué quiere el alma? Quiere carne, quiere mundo, quiere agradar a la carne, quiere deleitarse, quiere disiparse, quiere relajarse, vivir para el mundo. Algunos habituados al licor, al baile, a todas estas cosas, y llegan al Señor y es una lucha, no han muerto totalmente a la carne. Entonces, cuando hablamos de las obras de la carne, no solamente tenemos que pensar que no solamente estamos hablando de fornicación, de adulterio, no estamos hablando solamente de pecados sexuales, no estamos hablando solamente de borracheras, ni de drogadicción, estamos hablando de esas cosas nomás. Las obras de la carne es algo muy extenso. Por ejemplo, el sueño, la pereza, saber que hay que tempranito estar en tiempo de clamor a las 7 de la mañana ya conectándonos para escuchar la palabra, pero de pronto por ahí no ha de faltar alguien. Ay, no, pero es que está haciendo un frío. Ay, pero es que tengo un sueño. Entonces ahí llega el enemigo y lo apapacha, lo abraza. Y tranquilo, mi hijo, siga durmiendo, tranquilo, venga, yo lo caliento. Entonces cuando despierta, ya ha pasado tiempo de clamor, ya son las 10 de la mañana. Espero que no le esté pasando eso a ninguno de mis hermanos, que sé que todos, y gracias a Dios, todos somos valientes. Y eso sin duda, seguro que hay gente así. Y muchas cosas más, que de pronto no, es que hoy juega mi equipo amado. No, es que por la tarde, a la hora de la transmisión, a la hora de la enseñanza, entonces está tal programa o está la novela preferida. Cantidad de cosas, cantidad de argumentos. Entonces, ¿qué es eso? Obra de la carne. Es que me siento mal, es que me duelen los pies, me duele por ahí. Bueno, cantidad de cosas, de argumentos. Entonces, cuando nos congregábamos, pues muchos, no, es que el cansancio. Ahora es lo mismo. No, y me tocó voltear mucho oficio, mucho trabajo, estoy cansado. Todas esas cosas son obras de la carne. Son muchas. Yo quiero leerles solamente 3 versículos que ya nosotros sabemos. No voy a hablar, solamente los voy a leer para que podamos recordar y tener en cuenta que cuando hablamos de la carne no solamente es fornicación, adulterio y vicios, ¿no? Es muchas cosas. Y ya las hemos estudiado una por una, hemos visto. Entonces en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. Ya sabemos que una cosa es practicar y otra cosa es que alguien pueda caer
pueda resbalar, pueda fallar y caer en una cosa de estas, pero vuelva y se levante. Cuando la Biblia dice, el que practica es continuamente estar practicando, estar haciendo cualquiera de estas cosas. No dice que todas, los que practican tales cosas, con una que practique, ya dice, no entrará en el reino de los cielos. Lógico, hay restauración, hay que arrepentimiento, convertidos y arrepentidos, dice la palabra del Señor. Pero usted tiene en cuenta, allí nos habla de 17 obras de la carne. No vamos a eso, ya lo hemos estudiado en la iglesia, ya lo hemos visto. Entonces yo quiero avanzar, quiero ir adelante. Entonces allí, hermano, son muchas las cosas, hermano, que tienen que ver con la carne, con nuestra alma, hermano, todo lo que tiene que ver con la carne. Entonces, ese es nuestro peor enemigo, que tenemos que vencer, que tenemos que subyugar. Hermano, hay muchas cosas, porque en la carne pues tiene que ver con el alma, y en el alma están los sentimientos, están las emociones, están la voluntad, las pasiones, el intelecto, todas estas cosas, y todas estas cosas que quieren, mundo, carne, satisfacer el cuerpo, satisfacer la carne, cada uno, nadie quiere someterse a la voluntad de Dios, cada uno quiere hacer lo suyo propio, buscan lo suyo propio, dice Pablo, cada uno quiere hacer su propia voluntad, pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a vivir para Él, sirviéndole, adorándole, amándole, y por lo tanto disfrutando de sus bendiciones, disfrutando de la vida abundante aquí en la tierra y la vida eterna en el siglo venidero. Dejemos allí a la carne, hermano, no nos alarguemos más en este punto. Vamos a ver en segundo lugar, el segundo enemigo es el mundo. El mundo. Dice Primera de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, mire, ahí está la carne. ¿Dónde está? ¿Eso es de qué? Es del mundo. Es del mundo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces todo lo que usted ve en el mundo puede ser muy hermoso, puede ser muy llamativo, muy provocativo. Mire, Eva vio el fruto, dice que lo vio agradable para la vista, hermoso a la vista y bueno para comer, y tomó de él, y era el fruto prometido que todos sabemos. Entonces nos habla de los deseos de la carne, nos habla de los deseos de los ojos, lo que vemos. Podemos ver cosas muy llamativas, pero son del mundo, nada que ver con eso. ¿Qué más habla? La vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces ahí estamos. ¿Qué dice la palabra en Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces ahí tenemos, hermanos, la palabra es clara. Son textos que nosotros conocemos, que son fáciles de entender. Entonces nos enseña claramente que no podemos ser amigos del mundo, no podemos participar de las cosas del mundo. ¿Por qué? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mismo.
Uno mismo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Por la amistad con el mundo. Ahora nosotros tenemos que saber una cosa. Tenemos que saber de qué mundo estamos hablando, de qué mundo nos habla este pasaje, porque la Biblia nos enseña que allí no está hablando del mundo como creación, del cosmos, porque la palabra misma nos enseña que Dios creó todas las cosas y vio que eran buenas en gran manera. Eso dice Génesis 1:31. Él creó todas las cosas y vio que eran buenas en gran manera. Además, la Biblia nos enseña que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, ama al mundo como creación, ese universo que Él creó, y que todo lo vio bueno, todo lo vio bueno. Entonces Él lo ama. Juan 3:16, el ABC de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿a qué mundo nos referimos? ¿A qué mundo se refiere la Biblia en este pasaje que estamos viendo? No, estamos hablando de la creación de Dios, que la creó todo perfecto, todo hermoso. Nosotros vemos los paisajes, vemos los ríos, vemos los mares, las cosas preciosas, la naturaleza, los montes, los valles, las flores, hermano, las frutas, todo. Lo hizo Dios perfecto. Él mismo vio que era bueno y lo amó, lo ama. De tal manera amó Dios al mundo, lo amó. Es amor, y así como amó el mundo, nos ha amado a nosotros desde antes de la creación. Entonces, ¿de qué mundo es que estamos hablando? ¿De qué mundo es que nos habla aquí la palabra? Que no podemos amar, que no podemos hacer amistad con el mundo. Sencillamente del sistema corrupto, el sistema pecaminoso de mentira y de engaño que se mueve y que gobierna sobre toda la tierra, sobre todo el mundo, y cuyo príncipe es Satanás. Ese es el mundo que nosotros no podemos amar, ese es el mundo con el cual nosotros no podemos mezclarnos, que tenemos que apartarnos. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La palabra dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y nosotros tenemos que saber que nosotros pertenecimos al mundo. Eso nos habla la palabra en Efesios 2:1-3, dice: y Él os dio vida. ¿Quién? Nuestro Dios. ¿Cómo nos dio vida? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Nosotros no podemos seguir, no podemos dejarnos arrastrar por las corrientes del mundo. Dice esto: siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nosotros tenemos que saber que de ahí nos rescató el Señor. Ahí Dios nos muestra a través de su palabra cuál era nuestra condición, qué era lo que nos esperaba. ¿Qué nos esperaba? Condenación, muerte y natural, y luego estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué nos faltaba? La muerte natural y derechito al lago que arde con fuego y azufre. Entonces hay muchas cosas que tenemos que
hablar. El mundo nos ofrece cantidad de cosas que al parecer son llamativas, son buenas, ya lo dije, pero ¿qué traen? Traen condenación. Entonces, el mundo lo tengo ahí en segundo lugar, en segundo lugar. Y para hablar otro poquito más, ¿qué pasa con el mundo? El mundo nos roba el tiempo, lo que es la carne y el mundo nos roba el tiempo que le pertenece a Dios. Entonces, por estar preocupados, estar ocupados en las cosas del mundo, estar ocupados en las cosas de la carne, permítame que yo mezcle un poquito allí, carne y mundo, que van muy de la mano. Entonces, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, dejamos de buscar al Señor, dejamos de servirle al Señor, dejamos de hacer su voluntad. Entonces, tanto la carne como el mundo, entonces son dos enemigos que son de peso y en los cuales nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos darle lugar a esos enemigos. Ahora, en tercer lugar, tenemos al diablo. Pues que usted lo está dejando relegado por allá en tercer lugar. Sí, porque nosotros tenemos que estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, tenemos que entenderlas, tenemos que clamar al Señor, tenemos que pedirle que Él nos ilumine, que Él nos dé la sabiduría. No podemos coger la palabra y como nosotros creemos, como nos parece, venir y dar una enseñanza. No, hermano, tenemos que ser conforme al Espíritu nos guíe, conforme está escrito. Ya sabemos que el énfasis de Pablo es: mi evangelio es conforme a las Escrituras, es conforme está escrito, y es el evangelio que nosotros hemos recibido y es el evangelio que nosotros tenemos que predicar y te tenemos que enseñar. Entonces ahora sí nos vamos por el lado de el diablo. Es un enemigo también y es peligroso, no en ningún momento yo le estoy quitando allí digamos la importancia, lo que nosotros debemos saber y entender y saber que no podemos darle lugar. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. Por ejemplo, en San Juan capítulo 10, verso 10, textos muy conocidos, ¿qué dice la Biblia? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, dice el Señor Jesucristo, y los que vinieron antes de mí. Entonces, para hurtar, entonces tenemos que saber que una cosa es hurtar y otra cosa es robar. Hurtar es cuando encuentra el ladrón la puerta abierta, tiene la libertad de llegar y tomar. Y robar ya es cuando tiene que tumbar la puerta, cuando tiene que burlar la guardia, bueno, el que esté allí, y entra la brava, eso es robar. Pero hurtar es cuando se le deja la puerta abierta. Entonces, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ahí vemos la obra del diablo, el propósito que tiene él. Entonces tenemos que saber que es un enemigo, y aunque está derrotado, aunque nuestro Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario, Él es astuto, usa de artimañas, está bien organizado, tiene un ejército grande, bien organizado. Ya sabemos que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sabemos que nosotros no podemos darle lugar, dice la Biblia, no podemos darle lugar.
Entonces, mire que la Biblia nos dice, Primera de Pedro capítulo 5, verso 8, sed sobrios, sed sobrios. Tenemos que estar despiertos. No podemos dejarnos adormecer por el mundo. No podemos dejarnos adormecer por la carne. Sed sobrios, sed vigilantes, sed cuerdos. Dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, como león rugiente. ¿Cómo es un león rugiente? Ese animal es una fiera y anda como león rugiente. No es como escuchaba una vez un predicador. No, el diablo no, el diablo está vencido. Sí, está vencido, el Señor Jesucristo lo venció. Pero él decía, no, él es como un león sin dientes. Él solamente hace rugir y rugir. Él solamente trata de asustar a la gente. Dele lugar a ver si no lo devora. Eso es lo que dice, buscando a quien devorar. Cuando habla de devorar, eso es, nosotros vemos, no sé si ustedes han visto los videitos cuando había la persecución contra la iglesia primitiva y cuando tiraban los cristianos a los leones. Esos animales son unas fieras y despedazaban las personas, las devoraban. Es que cuando Daniel fue metido al oso de los leones, Dios cerró la boca de los leones, no le hicieron nada allí toda la noche, pero cuando lanzaron allá a los enemigos, los que habían tramado, habían hecho la trama para que él fuera metido allá, dice que aún en el aire los agarraban sus garras con sus colmillos y los despedazaron. Así es el diablo. Ese no, el que le da la comete, ese no pierde tiempo. Anda como le ruge alrededor buscando a quien devorar. Él vino para, recuerde, hurtar, matar y destruir. Él no viene solamente para asustarlo, no, viene a hurtar, matar y destruir. Mucha gente se confía, algunos le tienen miedo, otros le hacen canciones terribles. Por ahí escuchaba una ahora último que viene el diablo echando candela y que yo lo vi, yo no sé que tantas cosas dice esa porquería de canción, y la gente con eso se emborracha y bailan y hacen cantidad de cosas. Esos están en las garras del mismo diablo, hermano. Esos están en las garras de él. Nosotros sabemos que el diablo no es así. Él no se nos va a presentar como el de la caja de fósforo, con cachos, con cola y con tridente, no, hermano. Él es un espíritu, es una potestad y tiene sus ejércitos de las tinieblas, poder de las tinieblas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Para que no nos alarguemos mucho en esto. Santiago 4, 7, 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ya lo vimos. Pero el verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios es un Padre de amor, de misericordia. Él espera que nosotros nos acerquemos a Él. Nosotros como cristianos tenemos el acceso al Señor, tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos entrada al trono de la gracia para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Y todo el que se acerque al Señor, el que se arrepienta y se convierta, dice la Biblia, arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Les dice el capítulo 8, estamos en Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores.
limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren, está hablando de pecadores. Limpiad vuestras manos. Las manos están sucias, ¿de qué? Por el pecado. Y vosotros los de doble ánimo también. El doble ánimo daña. El doble ánimo, el diablo aprovecha el doble ánimo, y es más, él llega allí a ponerle ese doble ánimo. Es que no, eso no es necesario. ¿Qué va a hacer a la iglesia todos los días? ¿Qué hace usted orando todos los días? ¿Qué hace usted pegado de un teléfono o de un computador todos los días, ahí escuchando un pastor enseñando, un predicador, siempre con lo mismo? No, doble ánimo. Entonces todo eso trae doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo? Hoy sí, mañana no. Hoy estoy animado, mañana estoy desanimado. No, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Dónde está eso? En el corazón, en el corazón. Y la Biblia nos enseña que el corazón es engañoso, es el corazón, malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová. Yo, Jehová Dios, que escudriño la mente y el corazón. Hermano, Él es el único que conoce nuestro corazón, y nosotros no podemos darle lugar al diablo. No podemos, hermano. Eso, la Biblia es clara, hermano. La Biblia por toda parte nos habla y nos enseña. Es completo, hermano. Ahí encontramos todo lo necesario para que podamos seguir al Señor y obtener la salvación de nuestras almas. Ya la tenemos, pero tenemos que, dice la Biblia, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, vamos a ver, el diablo, una de las características, es persistente, es obstinado, es atrevido. Él no respeta las canas, él no respeta edad, no respeta que un ministro lleve muchos años, que sea consagrado. No lo respeta en sentido de que siempre está buscando cómo ponerle trabas, cómo derribarlo, cómo hacerlo caer. Pero que tiene que respetar la autoridad, sí, porque la autoridad de un hombre de Dios no es de él, proviene de Dios, es una autoridad delegada. Cuando yo digo que no respeta, me atrevo a que es obstinado y es osado. Él de todas maneras está buscando. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo, no podemos darle lugar. Mire que se atrevió a atentar al mismo Señor Jesucristo, ya nosotros conocemos. Ahora, ¿cuál era el propósito cuando él va a atentar al Señor Jesucristo? Pues es impedir que el Señor le arrebatara el mundo, que el mundo estaba en sus manos. Él se lo arrebató a Adán, a nuestro primer padre. ¿Dónde? En el paraíso. Se lo arrebató, ¿cómo? Con mentira, con engaño. Ya nosotros conocemos la historia, cómo Eva cayó y hizo caer también a Adán. Entonces, ¿cuál era el propósito del diablo al tentar al Señor Jesucristo? Pues impedir que le arrebatara, pero nuestro Señor Jesucristo vino, ¿para qué? Para despojarlo y para arrebatarle toda autoridad. No como hizo el diablo con Eva y con Adán, con engaño, con mentiras, sino resistiéndole con la palabra y también dando su vida por amor a nosotros, entregando su espíritu en la cruz del Calvario, porque eso es mentira lo que el diablo trata de hacerles creer a muchos, y que muchos dicen, no, es que el diablo mató al Señor.
Él no lo mató, el mismo Señor entregó su espíritu. Dice, yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Sabemos que volvió y resucitó de los muertos. Entonces, ¿cuál era el propósito del diablo? Hacer caer al Señor, impedir que le arrebatara el mundo que estaba en sus manos. En esa parte, el diablo no estaba mintiendo, no estaba mintiendo. Ahí, a él, Adán le entregó el mundo que Dios le había puesto en sus manos, le había entregado para que él señorease, para que él gobernase, para que creciera y se multiplicara. Entonces el diablo se lo arrebató. Ahora el Señor viene para quitárselo. Entonces nosotros vemos que cuando en Lucas ya leímos la tentación en el culto, la enseñanza pasada, pero miramos que él qué hace. Dice que el capítulo 4, verso 5 dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. En ese punto el diablo no estaba mintiendo. Él aún es el príncipe de este siglo. Él tiene el mundo en sus manos a través de la muerte. Para allá en Hebreos nos habla de eso, que él tiene al mundo en sus manos por la muerte, porque es el enemigo que aún nosotros no hemos vencido. El Señor Jesucristo venció el mundo, el pecado y la muerte, pero aún nosotros no hemos vencido a la muerte. ¿Cuándo la vamos a vencer? Cuando el Señor venga a levantar su iglesia, que eso ya lo hemos estudiado también. Entonces dice, a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Mire hermano, el Señor Jesucristo sabía a qué había venido, y el diablo se le quería oponérsele o se le opuso. No, yo decía al diablo, yo no permito, tengo que convencerlo, yo tengo que hacer que me adore. Imagínese, hermano, qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo hubiera cedido. Hermano, no había salvación. Estábamos en condenación, hermano. No había redención, no había justificación. No había nada de todas las cosas que el Señor Jesucristo ganó por nosotros, compró para nosotros en la cruz del Calvario. Si postrado a tus pies me adoras, todos eran tuyos. Respondió el Señor Jesucristo y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y es una prueba, no fue fácil para el Señor Jesucristo, que muchos siempre salen con sus argumentos, con sus cosas raras. No, pues es que Él era el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Él se despojó de su gloria en los cielos, que Él se hizo hombre, vino 100% hombre. Él tenía que vencer al diablo como hombre, no como Dios. Entonces tuvo que despojarse, vino en un cuerpo de carne y sangre, que se cansaba, que sentía dolor, que sentía hambre, que sentía sueño, que si lo herían le dolía. Hermano, todas estas cosas nosotros tenemos que saberlas, porque es que hay gente que dice, no, pero es que eso es el Señor. No, pero es que eso es Pablo, es el apóstol Pablo. No, hermano, no, Señor. Nosotros, el Señor nos ha dado un poder, nos ha dado una capacidad, nos ha dado una autoridad delegada, nos ha dado dones, nos ha dado talentos. En otras palabras, el Señor nos ha dado todas las cosas necesarias para vencer al enemigo. El Señor Jesucristo, vuelvo y le digo, venció al mundo, al pecado y a la muerte. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros con el Señor somos más que vencedores.
más que vencedores. ¿Cómo lo hizo el Señor? Resistió al diablo con la palabra, lo echó fuera. La última tentación: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahora, ¿qué tiene que ver la obra del Señor Jesucristo? Mucho, mucho. Yo quiero que leamos en Colosenses, capítulo 2, vamos a leer versos 13 al 15, para que nosotros sepamos y entendamos pues parte de lo que Dios nos ha concedido. Son muchas cosas las que Dios nos ha concedido, muchos beneficios, muchos favores, muchas bendiciones. Y muchas veces nosotros ignoramos muchas cosas que ya el Señor nos dio, hermano, y por eso nosotros encontramos de pronto cristianos despistados, cristianos atemorizados, cristianos frustrados, deprimidos, afligidos, angustiados. Muchas veces tenemos que pasar por esas cosas, que eso dice el apóstol Pablo por acá en la segunda carta, capítulo 4, versículo 7, que hay un título ahí: viviendo por fe. Dice que podemos estar angustiados, derribados, pero no destruidos, una serie de cosas, porque el Señor, la obra que Él hizo es completa, solamente nos toca a nosotros es creer, poner por obra, obedecer la palabra, vivir conforme a la palabra. Entonces dice Colosenses 2, 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo. Él mismo nos dio vida. ¿Cómo lo hizo? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había entre nosotros, que nos era contraria, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál era esa acta de decretos? Era el prontuario de pecados, el prontuario de pecados que había en nuestra vida, que cada uno teníamos. Hay muchas personas que dicen, no, que el acta de decreto era la ley. No, Señor, Él no vino a anular la ley, ya lo vimos. La ley está vigente en cuanto a los mandamientos, decretos, estatutos. Lo que ya no se da son los sacrificios, la ley ceremonial, todas estas cosas. Pero aquí lo que dice, anulando el acta de los decretos, era el prontuario que había contra nosotros, que nos condenaba, nuestros hechos, todo lo que hicimos en nuestra vida antigua, nuestra vida pasada. Mire, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, despojando, hermano. O sea, lo desnudó. Solamente al diablo, sino a los principados, a las potestades. En la cruz del Calvario, mientras el Señor estaba allí, clavado en la cruz, padeciendo toda clase de ultrajes, de vituperios, de dolor, por los clavos, por la corona de espinas, por los azotes, toda clase de padecimiento. Allí estaba el Señor, exhibiendo públicamente los principados y las potestades, estaba despojándolos, estaba desnudándoles, en otra palabra, quitándoles toda la autoridad que tenía, y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué nos enseñan estos versos? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Nos enseña que el diablo no tiene ninguna autoridad contra la iglesia del Señor. Hablo contra la iglesia del Señor.
el que no es iglesia del Señor, o el que no le alcanza de pronto solamente para ser oyente, o de pronto creyente, cree, pero no pasa más de allí. Ya sabemos los estados de las etapas del cristiano. Termina siendo amigo de Dios ahí como amigo. Ahí es que nosotros tenemos que llegar, y para eso no es fácil. Hay que esforzarse, hay que negarse a todo, negarse a todo, hermano, al mundo, a la carne, todo lo que no tiene que ver con nada que ver con la vida espiritual. Hay que negarse a todo eso. ¿Para qué? Para de esa manera estar bajo autoridad y poder resistir, poder rechazar todas estas cosas que son del mundo, que comenzamos con la carne, con el mundo, y ahora con el diablo, que tiene que ver con todo esto. Entonces, esto nos enseña que el diablo no tiene ninguna autoridad. O sea, la iglesia del Señor, solamente la que la iglesia le dé. Sabemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, usted y yo somos la iglesia del Señor. Entonces, cuando le damos lugar, cuando le abrimos puerta, entonces ahí es cuando Él aprovecha. Recuerde que anda como león rugiente buscando alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, al que le dé lugar, ahí mismo lo devora, ese no perdona. Entonces leamos, son textos que son conocidos, que, hermano, en esta iglesia siempre se han predicado, se han enseñado. Primera de Juan 5, 18 y 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y también sabemos que una cosa es practicar el pecado y otra es pecar. Practicar es continuamente cometer el pecado. Hoy pecó y se arrepintió, le pidió perdón al Señor, y mañana volvió y pecó. Ese es un practicante de pecado. Entonces, el que ha sido nacido de Dios, mire bien, nacido de Dios, que ha experimentado el nuevo nacimiento, el que es una nueva criatura, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron, todas son hechos nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Conocemos esos textos. Entonces, ese no practica el pecado. Está bien que puede caer en pecado, puede pecar. Ahora no es una autorización. Puede llegar a caer un descuido y puede caer en pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. Entonces, hermano, ahí estamos viendo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién? Señor Jesucristo, nos guarda, y el maligno no le toca, ni a usted ni a mí, hermano, si no cometemos pecado. El Señor nos guarda. Dice el verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya lo miramos, que Él es el príncipe de este siglo. Entonces depende de nosotros si le damos autoridad, si le abrimos la puerta. Él va entrando, no necesita sino ver el lugar, ver por dónde se puede meter, y continuamente tiene sus esbirros, sus espíritus, bueno, principados que están por toda parte alrededor, allí vigilando a ver a quién puede devorar. Ahora, ¿cómo le damos nosotros lugar al diablo? ¿Cómo le damos nosotros autoridad para que él pueda tocarnos? Pues sencillamente no practicando el pecado, no practicando el pecado. No quiere decir que no pecamos. La misma Biblia dice que no hay hombre que no peca, pero una cosa es practicar
y otra cosa es pecar y poder arrepentirse, poder convertirse de todo corazón. Creo que leamos aquí en Efesios, ya para terminar, vamos a leer un pasaje en Efesios capítulo 4 para que miremos cómo de una manera fácil mucha gente cae en cosas que nos parecen sencillas y que pasan desapercibidas a veces, pero que le estamos dando la autoridad, le estamos abriendo puertas. Estamos abriendo puertas al maligno. Entonces dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, naturaleza pecaminosa, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya hablamos de las obras de la carne, ya hablamos del mundo. ¿Qué es lo que hay ahí? Deseos engañosos. Engañosos porque ya lo dije, parecen buenos, parecen preciosos, agradables a la vista, hermano, pero que solamente traen condenación. Entonces, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu. Renovaos en el espíritu. Entonces, cada día tenemos que ser renovados. Es un proceso. Tiene que haber un crecimiento, la renovación. Cada día tenemos que renovar nuestra mente. Acuérdese de Romanos capítulo 12. Renovaos el espíritu de nuestra mente. Textos que ya nosotros conocemos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que renovar la mente. Tenemos que sacar todo lo viejo, todos los pensamientos de la vida antigua, todas las cosas pasadas. No tiene que salir y tienen que entrar pensamientos nuevos. ¿Y dónde están los? Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? Ahí en la palabra. Entonces tenemos que sacar todo lo viejo, lo que no nos sirve, que pertenece al mundo, y renovarnos, llenarnos ¿de qué? De la palabra del Señor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos estancados y le estamos dando autoridad al diablo y él la aprovecha. Verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, mire, aquí está hablando de obras de la carne, ya leímos las obras de la carne, entonces aquí no habla de obra de la carne también, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuál es el prójimo? El que está alrededor nuestro, con su prójimo. Mire que no habla ni con su hermano, con la iglesia. Entonces, si con el prójimo tenemos que ver mucho más con el hermano, tiene que haber esa comunión. Desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. La iglesia, somos un solo cuerpo, ya todo eso lo sabemos. ¿Qué más dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos, hermano, impedir que se nos suba el furor, porque la ira es un furor. Pero no podemos permitir que en medio de ese furor, hermano, nos desbordemos en palabras, en ofensas, en palabras maldicientes, en nada de esas cosas. Cuando hacemos eso, ¿qué estamos dándole lugar al diablo? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27, ni deis lugar al diablo. Hacemos cualquiera de esas cosas que estamos haciendo, dándole lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece
necesidad. Y sigue allí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Decimos malas palabras, ahí está dándole lugar al enemigo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Con nuestras actitudes. Nuestras actitudes. El Espíritu de pronto nos quiere guiar a hacer algo. No, es que ahora no, a orar, así sea lo que sea. Entonces lo contristamos, una mentira, cualquier clase de pecado. Estamos contristando al Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Verso 31 dice: quítese de vosotros toda amargura. El diablo le gustan los amargados, al Señor no. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahí cantidad de cosas, hermano. Muchos cristianos se dejan llevar por estas cosas, hermano, y es una lucha, es una batalla. Recuerde dónde empezamos, una lucha entre la carne y el espíritu, porque el espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne quiere carne. Entonces dejémoslo allí. Hay otros enemigos todavía, pero no, ya se acabó el tiempo, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Por ejemplo, ahí le dejo, que usted lo sabe también, pero para que medite un poquito, el Señor Jesucristo nos enseña que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Mateo 10, 35 al 36. Usted ya sabe, conoce esos textos. Entonces, para que tengamos en cuenta cómo es nuestra lucha, contra quién es que tenemos que pelear, contra quién tenemos que batallar, hermano, y para que no descuidemos nuestra vida espiritual. Oremos al Señor. Maravilloso Dios, bendito y soberano Rey de gloria, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, gracias porque tú eres santo, porque tú eres excelso, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú eres fiel a tus promesas. Gracias te damos, Señor, por estar con nosotros. Gracias porque tu propósito, Señor, es nuestra santificación. Tu propósito es, Señor, llevarnos a la vida eterna. Tu propósito, Rey del cielo, es hacer de nosotros instrumentos en tus manos. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Yo te ruego que nos ayudes para que cada día podamos perseverar en la oración, en la palabra, que podamos crecer en la fe, podamos crecer en la gracia, podamos crecer en el conocimiento, podamos humillarnos delante de ti, aceptar, reconocer nuestras falencias, nuestras necesidades, reconocer nuestros yerros, Señor del cielo. Padre amado, que cada día podamos esforzarnos, ser muy valientes, Señor, para hacer todas las cosas que están escritas en el libro de la vida. Padre, yo clamo por la iglesia, por cada hermano, Señor. Te ruego, Señor, que nos des, Padre amado, la sabiduría, el discernimiento y que podamos fortalecernos cada día. Que no nos olvidemos, Señor, la responsabilidad que tenemos, Padre, con la obra, con el ministerio, saber que tenemos que clamar, que tenemos que interceder, que tenemos que reprender al diablo, que tenemos que interceder y clamar unos por los otros, por nuestros pastores, oh Dios del cielo, porque ellos, Señor, Padre amado, son los encargados de presentar a la iglesia, Señor del cielo, delante de Cristo Jesús, una iglesia,
sana, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Yo te doy gracias, Padre amado, y clamo por la vida de nuestro pastor, tu siervo. Yo te ruego que tú seas cada día, Señor del cielo, llenándolo más y más de tu gracia, Señor, de tu poder, de tu presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, de sabiduría. Señor del cielo, gracias por ese denuedo, esa fortaleza que tú le has dado, Señor. Glorifícate en su vida, Padre amado. Yo clamo por su vida, por su ministerio, clamo por su casa, por toda su descendencia, Rey de gloria, Padre, y clamo también por nuestras familias, soberano Dios. Ayúdanos a ser testimonio para cada uno de nuestros familiares, Señor, nuestros hijos, Señor, nuestros parientes, todas estas personas. Sabemos que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, la adoración, la alabanza, exaltamos tu nombre, oh que es sobre todo nombre, poderoso Dios del cielo. Te rogamos que tú seas cada día, Señor, guiándonos, Señor, con tu Santo Espíritu y enseñándonos todas las cosas para la honra y la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, les cuide, les proteja, provea para cada necesidad, supla todas las cosas que nos faltan, hermanos. Y la invitación es para mañana, 7 de la mañana, tiempo de clamor. Con la ayuda del Señor, aquí está nuestro pastor y estaremos nosotros también conectándonos. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.